Estas son las noticias de Venezuela. El diario 2001 en Caracas titula en esta mañana: Parpadeos de luz azotan la noche de los caraqueños. Amplias zonas de la capital sufrieron un sube y baja continuo del servicio eléctrico. En algunos sectores el apagón fue total. Presumen explosión de equipos ubicados en la Cota 1000. El problema afectó también a varios estados de centro y occidente. Tenemos por otra parte en el diario El Nacional: Venezuela confía en que la Corte Interamericana de Justicia no admitirá la demanda de Guayana. El recurso de la mediación no se ha agotado, dicen en el antetítulo. La semana pasada la disputa entre Venezuela y Guyana por el Esequibo volvió a tomar fuerza, ahora desde el principal órgano judicial de Naciones Unidas, la Corte Internacional de Justicia, instancia que el Estado venezolano ve con recelo, pero de la que espera una posición favorable con la negación de proseguir con el reclamo. Los jueces tienen que decidir si la Corte es competente para ejercer su jurisdicción y si además la demanda es admisible. El detalle está en que cuando dicen Venezuela confía, el Nacional está hablando desde el régimen de Maduro y por primera vez le da entonces beligerancia gubernamental a la dictadura. Curioso este giro editorial en el Nacional. Destaca también el Nacional: Maduro saca la artillería para el rescate de Alex Saab. Hay gente en Guinea-Bissau para buscarlo. Alejandro Correa Ortega, embajador del régimen en Cabo Verde, pidió a ese gobierno que le deje ver al colombiano capturado el 12 de junio por solicitud de Estados Unidos. El funcionario dijo que nadie les notificó que Saab, señalado como testaferro de Nicolás Maduro, había sido trasladado desde la cárcel central de Riberiña, en la ciudad de Mindelo, a la isla de Sal. Tendremos una conversación muy interesante con Eduard Soto, el editor internacional del Tiempo de Bogotá, al respecto de Alex Saab. Caracas se llena de alcabalas. Funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana mantienen restringido el paso de vehículos en las principales vías de Caracas. En algunos puntos de control los funcionarios desplegaron los llamados murciélagos. La medida de restricción corresponde al esquema de cuarentena radical 7+7 que se deberá cumplir esta semana en la capital y otros 11 estados del país. En Caracas prácticamente están cercados. Cruzar de un municipio a otro es tarea imposible. La cuarentena con esquema 7×7 se mantendrá en todo el país el resto del año. Y hablando de el coronavirus, en el diario El Universal, el gran titular: restringen las entradas a Caracas por el reinicio de la cuarentena radical. Ayer solo permitieron el paso a personas con salvoconducto que pertenecen a los llamados sectores priorizados. Cuestionan, esto también está en la primera del Universal, cuestionan los tratamientos con base a cloro contra el coronavirus. Tras rechazar los tratamientos contra la pandemia propuestos por el ministro de Salud, Carlos Alvarado, el infectólogo Julio Castro recordó que los derivados del cloro fueron suspendidos en todo el mundo. La última de el ministro Alvarado es la siguiente, aquí la tengo. En medio del aumento de casos de coronavirus en Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro anunció que dará medicinas homeopáticas a los pacientes con COVID-19, un tratamiento que no tiene asidero científico, tanto a niveles generales como particulares. En el caso específico de la enfermedad que ha causado la pandemia, Carlos Alvarado, el ministro de Salud del régimen, detalló algunas de las modificaciones que implementarán en los tratamientos. Hemos revisado esta semana los tratamientos, qué cosas nuevas podemos hacer y dos cosas. Una, antes del tratamiento, es recordarle a las personas la búsqueda de ayuda temprana. Algunos casos lamentables de fallecimiento han ocurrido porque la gente no acude temprano a la consulta. Acuden cuando ya tienen dificultades respiratorias y son casos más difíciles de tratar. La culpa es de la gente. Bien. Estamos sin gasolina, ¿verdad? Estamos con problemas de gasolina y resulta que a duras penas se pone a funcionar la refinería en Cardón. Bueno, se incendió.
Este es un despacho de la agencia Reuters. El gobernador del estado, Falcón, dijo el lunes que un incendio en la refinería de Cardón, con capacidad para procesar 310,000 barriles al día, fue controlado rápidamente y que no hubo heridos, mientras que 2 personas familiarizadas con el asunto dijeron que se detuvo la producción de gasolina. El gobernador Víctor Clark agregó que el incendio no dañó la infraestructura ni interrumpió las operaciones en la unidad. Las fuentes dijeron, sin embargo, que la unidad de craqueo catalítico se detuvo alrededor del mediodía y menos de un mes después de que se reiniciara con la ayuda de materiales importados de Irán, lo que amenaza con agravar la escasez de combustible que ha afectado al país sudamericano durante meses. ¿Por qué vino el incendio? Antes de que el gobernador y otras autoridades del régimen digan que fue un saboteo, pues es bueno entrar a analizar el detalle. Tenemos en otras informaciones importantes, Caracas está entre las ciudades más peligrosas del mundo. Un estudio elaborado por la Organización Mexicana Seguridad, Justicia y Paz detalló la ubicación, de acuerdo a la cifra de homicidios por cada 100,000 habitantes, de las ciudades más peligrosas del mundo. Caracas ocupó el 6º lugar, precedida por 5 urbes mexicanas asediadas por el narcotráfico. Venezuela es la 6ª ciudad, Caracas, perdón, es la 6ª ciudad más afectada por la violencia. En otras informaciones, con relación a la violencia, esto está tomado del diario La Universal, denuncian que en Venezuela hubo más muertes por femicidio que por la pandemia. En marzo se registraron 21, en abril 20, en mayo 17, informó el presidente nacional del Fondo de Población de Naciones Unidas, un FPA, Jorge González Caro. Durante los primeros 3 meses de confinamiento es dramático, hubo más muertes por femicidio que por COVID-19. Así de fuerte es la violencia contra la mujer y a veces la gente piensa que es una exageración. No son cifras oficiales, pero son cifras que se hacen de seguimientos a medios, dijo González Caro en una entrevista en Unión Radio, allá en Caracas. Y reportan fuertes apagones en Caracas y otros 20 estados. Ciudadanos de varias zonas de la capital observaron un destello y escucharon un fuerte ruido seguido de un bajón eléctrico. En la Alameda si hay luz, dice Pati Oliveros. A ver qué otras informaciones tenemos acá. En Anzoátegui se fue la luz ayer a las 10 de la mañana y regresó a las 9 de la noche, nos dice Nerio Medina. En la zona norte de Maracaibo hay luz. En fin, el parpadeo, así le estamos llamando ahora los venezolanos. Cierro la información de Venezuela con el reclamo que hace Luis Almagro, el secretario general de la OEA, a la Corte Penal Internacional. Durante un foro convocado por la Internacional Demócrata de Centro, una organización que agrupa a 94 partidos del mundo, Almagro aseguró que la Corte Penal Internacional ha ido más lento de lo que debería y dijo que esas demoras tienen un alto costo, incluso de vidas en Venezuela. Y señaló puntualmente la responsabilidad que tiene en esto la fiscal que lleva el caso venezolano, Fatou Bensouda, señalada por sus vínculos con Haifa El Aizami, el representante de Venezuela ante el tribunal, y hermana del ex vicepresidente venezolano Tarek El Aizami. Noticias de Latinoamérica. La Fiscalía boliviana acusó a Evo Morales de terrorismo y pide su detención. La Fiscalía de Bolivia emitió una acusación formal por supuestos delitos de terrorismo contra el expresidente Evo Morales, quien se encuentra en Argentina, en la que pide su detención preventiva. La acusación fue emitida por la Comisión de Fiscales Anticorrupción, según informó ayer la Fiscalía General del Estado de Bolivia. Hablando de Argentina, el Ministerio de Salud ha informado el fallecimiento de 75 personas en el último día a causa de la pandemia.
la mayor cifra de muertes en solo 24 horas, por lo que ya son 1.582 las muertes registradas desde que comenzó la crisis sanitaria en el país. En Guatemala, los hermanos Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares, hijos del expresidente panameño Ricardo Martinelli, fueron detenidos ayer en Guatemala por lavado de dinero y son solicitados para extradición a Estados Unidos, de acuerdo con fuentes oficiales. Ambos hermanos pretendían salir de Guatemala con destino a Panamá en un vuelo humanitario cuando las autoridades los detuvieron, según dijo a la agencia EFE el portavoz de la Policía Nacional Civil, Jorge Aguilar. El Uruguay es el primer país de Latinoamérica que retorna a clases presenciales. La baja incidencia del COVID en Uruguay y el estricto protocolo sanitario aprobado llevaron al país a convertirse en el primero de Latinoamérica en retomar la presencialidad en la educación después de más de 3 meses en los que las plataformas virtuales fueron su principal aliado. Sao Paulo, la ciudad más populosa de Brasil y la más azotada por la pandemia, dio ayer un paso más en su plan de desescalada y reabrió sus bares, restaurantes y salones de belleza. Bolsonaro, por su parte, se somete a una nueva prueba del COVID y sabrá el resultado el martes. Hay sospechas ciertas de que está contaminado. Él ayer se sometió a otra prueba del diagnóstico, la cuarta desde que comenzó la crisis. El sábado sabremos los resultados. La oposición dominicana consolida el triunfo en el Ejecutivo y en el Parlamento. El triunfo de la oposición en las elecciones celebradas el domingo en República Dominicana consolidó, según avanzaba el recuento de votos, con una holgada victoria para el aspirante presidencial Luis Abinader y un fuerte predominio de su partido, el Partido Revolucionario Moderno, en el Congreso Nacional. En Colombia, el expresidente Álvaro Uribe aseguró que en el país hay sectores que están ambientando un estado de agitación que llamó prechavista para sacar ventaja política de cara a las elecciones del 2022. Uribe intervino de manera virtual en una conferencia organizada en Madrid por Nueva Economía Forum, en la que dijo que como parte de esa campaña se busca impedir que avance el gobierno del presidente Iván Duque con el fin de aprovechar la situación. Y siguiendo en Colombia, 7 muertos en explosión de un camión. El vehículo iba cargado de combustible y en el accidente también resultaron heridas más de 46 personas. Esto ocurrió entre las ciudades de Barranquilla y Santa Marta. En Argentina, el Clarín, los mercados reaccionaron con alzas hasta 40% a la nueva propuesta por la deuda. 2 fondos ya adhirieron a la oferta argentina y la opinión del Fondo Monetario Internacional, Argentina requiere una atención continua para proteger su estabilidad. Escuchas Día a Día con César Miguel Rondón. Vamos a comenzar hoy en Caracas con Humberto Prado, comisionado presidencial por el gobierno interino para derechos humanos. El 4 de julio del año pasado, la alta comisionada de derechos humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, presentó un contundente informe sobre las violaciones en Venezuela. El comisionado presidencial designado por Guaidó en materia de derechos humanos, Humberto Prado, denunció que luego de un año 23 recomendaciones contenidas en el escrito para revertir la situación no se han acatado. Conversaremos con él al respecto. Luego de Caracas bajamos a la ciudad de Lima, donde vamos a conversar con el politólogo peruano Luis Benavente. El Congreso del Perú aprobó eliminación de la inmunidad parlamentaria del presidente y los ministros. El dictamen alcanzó los votos necesarios para derogar la prerrogativa constitucional que impedía que los legisladores sean procesados y arrestados sin la autorización del Parlamento. Luego vamos a subir a la ciudad de Washington para conversar con Pablo Pardo, quien es el
corresponsal del diario El Mundo de Madrid, en la capital de Estados Unidos. La Corte Suprema de Estados Unidos dictamina que los estados pueden penalizar a los llamados electores infieles en la contienda presidencial. ¿Quiénes son estos electores infieles? Y hablaremos, ya que estamos tocando la Corte Suprema, de John Roberts, el presidente de la Corte, quien se ha convertido pues en el voto decisorio, el juez que lo decide todo. De Washington bajamos a la ciudad de Miami para conversar con Manolo Reyes, comisionado para la ciudad de Miami. El condado de Miami-Dade cierra restaurantes y gimnasios ante el aumento del COVID-19. Se echa para atrás la medida. El domingo, 6.336 nuevos contagios confirmados, elevando el total a 206.447 desde que comenzó el brote en el estado el 1 de marzo. Regresamos a Caracas para conversar con el doctor Ronald Balsa, el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello. ¿Qué pasa con los activos en España y Portugal? Las 31 toneladas de oro guardadas en el Banco de Inglaterra equivalen a 1.450 millones de dólares. En cambio, la cifra total del dinero venezolano depositado en el Banco de España y en el Banco Central de Portugal es desconocida. Además, aprovecharemos la conversación con Balsa para darle un vistazo global a la situación económica venezolana. El editorial con César Miguel Rondón. Una noticia que va a preocupar, y de qué manera, a los jóvenes estudiantes extranjeros en los Estados Unidos. Leo este despacho de Associated Press. Los estudiantes extranjeros serán obligados a irse de Estados Unidos o cambiarse de universidad si sus escuelas ofrecen clases totalmente en línea este semestre, según nuevas directrices emitidas por autoridades federales de inmigración. Las normas dadas a conocer por el ICE, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, generan más presión para que las universidades reabran sus instalaciones, aún en medio de crecientes preocupaciones sobre la reciente ola de contagios COVID-19 entre adultos jóvenes. ¿Cuál es el problema? Estamos en el verano. Algunas universidades llevan adelante sus cursos de verano. Si lo hacen de manera presencial, el estudiante debería irse. Pero hay un agravante interesantísimo, y es que muchas personas en este momento están varadas en Estados Unidos porque no pueden salir de Estados Unidos por las restricciones en los vuelos por el COVID-19. En el caso puntual de los venezolanos, hay una buena cantidad de venezolanos que están acá porque no tienen manera, no tienen vuelo para salir. Esa es una complicación. Imagínese usted que esa se le extiende entonces al estudiante. Pero tiene que ver con la intención de la administración Trump, que hace de las limitaciones al extranjero, de la arremetida contra el extranjero, buena parte de su campaña electoral. Y ahora viene esta otra medida que ataca directamente a los estudiantes extranjeros. Jorge Cancino en Univisión nos informa que las exenciones temporales al reglamento vigente para el semestre de otoño del 2020 incluyen que los estudiantes no inmigrantes F1 y M1 que asistan a escuelas que operan completamente en línea no pueden tomar la totalidad de los cursos del programa en línea y permanecer en Estados Unidos. Una complicación más.